Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos y para Oscar. Entonces iniciamos formalmente aquí. Espero que hayan participado mucho ayer en la jornada, porque realmente, aunque no lo crean, fue bastante trabajo. Ustedes saben que de esta manera virtual se duplica, triplica el trabajo, porque la hechura de un video así sea cortitico nos cuesta harto trabajo, la editada, buscar el material, todo eso es difícil, ¿no? Entonces, ojalá lo hayan disfrutado, les haya quedado alguna enseñanza y hayan podido hacer una actividad diferente ayer, ¿listo? Bueno, hemos estado así un poquito, que no nos hemos encontrado mucho últimamente, pero es que estaba de jurado en los proyectos de sus compañeros de 11, en los de matemáticas y en los de diseño de modas. Entonces un poquito me quedó, pero nos habíamos encontrado el martes, no hay problema. Bueno, don Edward, yo pensé que se iba a lanzar por ahí, lo veía como volando. Bueno, bueno, le recomiendo el 5, que es ya no sé en qué fecha estamos hoy. Terminamos y creo que nos queda la semana entrante nomás, para que se pongan al día, por favor, en todo lo que me deben. O me deben a mí, no, se deben ustedes y le deben a la materia. No es que empiecen ahora, vecina, ¿qué le debo, no? Como si estuvieran tomando en mi tienda. Bueno, entonces, cada uno debe saber qué es lo que no ha enviado, qué no ha hecho. Me preguntan a mí, yo tengo 320 estudiantes, sean considerados un poquitico. En cambio, ustedes saben que deben, que no han enviado. A veces se me hacen los locos y no quieren reconocer o acordarse de que no han enviado algún trabajo. ¿Cómo no se va a acordar uno? Esta mañana me decía una niña, ay, profe, qué pena, aquí los tengo, pero a mí se me había olvidado enviarlos. ¿Cómo se le va a olvidar a uno enviarlos? ¿Ah? Yo no concibo eso, o sea, eso no, está bien que no los haya hecho, que lo haya, bueno, pero que se me olvide enviarlos, eso sí, no. Es como hacer la comida y que se me olvidó comerla, ¿no? Es más fácil que se me olvide hacerla. Bueno, entonces, es un ejemplo bobo, pero no sirve. Bueno, recordemos, son 4 talleres, la nota del disfraz, que algunos pues lo sacamos en clase, la nota de ahora de la prueba, ¿cierto? Y de la Tengo una pregunta, ¿de cuál del disfraz ya me acordé. Sí, sí, ¿sí ve? ¿Sí ve? Este es el de los desmemoriados. Bueno, el disfraz, los Profe, 4 ¿cuántas notas son en talleres total? y la olimpiada. Hoy vamos a dejar un último trabajito y no los vuelvo a molestar porque ya la semana entrante es, llamémoslo de recuperación, es decir, ustedes tienen la posibilidad de enviar los trabajos que no han enviado. ¿Listo? Imagínense qué Y profe, ¿y sinvergüencería, en ¿no? la otra nos toca también de entrar en la otra semana de recuperaciones? La semana entrante, sí, sí, vamos a ¿A seguir todos, ahí. todos, todos? Pues sí, yo no sé cómo iremos a hacer, yo pregunto y yo les aviso, porque pues hay algunos profesores que solo están trabajando con los que no, pero a mí generalmente son por ahí que 1 o 2 que no me está trabajando, hay 2 que no volvieron a aparecer y de resto todos me están trabajando. Entonces este periodo deben estar atrasaditos es en enviarme algunos trabajos. El fin de semana empiezo a mandarles recados, a mandarles informes, hágame el favor y se pone al día. Me da pena, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces antes de que empiece a cansarlos y los voy a llamar como a las 5 de la mañana para que se despierten a decirles qué trabajo les falta, ¿no? Por allá a las 12 de la noche para que sientan lo que es no ser cumplidos, ¿no? Entonces, cuando esté seguro que es el celular de ustedes, no ahí sea que me hayan dado el de la mamita o el papito. Bueno, para que sepan, y les pego así un grito, oiga, Cristian, me debe tal trabajo a las 2 de la mañana, ¿oyeron? Para que los vecinos también se enteren. Entonces, no, mentiras, ojalá no tengan ni que enviarles, sino que entre hoy y mañana me envíen todo lo que me deben. Es que es una sinvergüencería, 4 trabajitos nomás de todo el periodo, increíble. Bueno, entonces dejamos ahí ese temita de los trabajos. Señorita Franci, ¿cómo va?
¿Qué más? Bien, profe. Hola, estamos hablando de la clasificación de los seres vivos. Vimos la clase pasada, repasamos, miramos cuáles son los elementos o los parámetros que tienen los, ¿cómo se llama la persona que clasifica los seres vivos? ¿Mm? ¿Cómo se llama? Así como el biólogo, el que estudia biología, químico, el que estudia química. Entonces, el que estudia la clasificación de los seres vivos, ¿cómo se denomina? ¿Un qué? O un taxónomo, ¿cierto? La ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos es la taxonomía, ¿cierto? Y decíamos que los taxónomos, bueno, todo esto ha cambiado a través de la historia, ha cambiado cómo, cómo se clasifican esos seres vivos. Al principio, obviamente, no se tenían todas las condiciones que se tienen ahora, todos los conocimientos mejor que se tienen ahora para poderlos clasificar. Y entonces, esta clasificación ha ido cambiando a través de la historia, ¿no? Desde, decíamos, desde cuando empezó don Aristóteles, 300 años antes de Cristo, este personaje de la historia grande, porque habló sobre casi todas las cosas, estudió muchas cosas sin tener conocimiento, los conocimientos que tenemos ahora, ni siquiera lo básico, porque la célula fue hasta 1865, casi 2000 años después. Uy, qué sumas que hago yo también. Bueno, más o menos. Entonces, 1000 y pico de años. Bueno, y se supo de las células. Si Aristóteles hubiese sabido de esa célula, qué maravilla se hubiera hecho en la ciencia, ¿no? Él los clasificó en animales y en vegetales y estuvo mirando los minerales, ¿cierto? Decía que eran tres reinos de los seres que estaban en la naturaleza, los minerales, las plantas y los animales. Más adelante, muchos científicos fueron trabajando y le fueron incluyendo más cositas, hasta llegar a la clasificación que tenemos hoy en día, que cambió no hace mucho, porque también se ingresó en 1990 más o menos, lo del conocimiento completo del ADN, entonces de la estructura, de la composición. Entonces ese ADN pues dio elementos mucho más completos para clasificar a los seres vivos, ¿no? Entonces ojalá dentro de unos años ustedes den los otros elementos para clasificarlos. Ay, Dios mío, no encuentro aquí dónde andará. Bueno, listo. Vamos a ver. Ay, bueno, no encuentro lo que busco aquí para compartirles. Listo, entonces, ¿qué recordamos de la clase pasada? ¿Mm? Que debemos que hacer un dibujo en una carterilla. Sí, entonces habíamos dicho que necesitábamos la clasificación de un animal o una planta en una cartelerita para la semana entrante, ¿cierto? ¿Con qué elementos? Vamos a recordar que fue lo que vimos, no lo encuentro aquí. Ay, Dios mío, ¿dónde estará? No, este no es. Bueno, podemos ver este. ¿Lo están viendo? Sí, profe, lo Sí, estamos señora. viendo. Bueno, listo. Entonces vamos a Sí, mirar. señora. Sí, señora, profe. Gracias. En la naturaleza existe una impresionante cantidad de seres vivos diferentes. Se han clasificado cerca de 2 millones de especies, pero se estima que hay más de 10 millones de ellas en nuestro planeta. A esta gran variedad de formas de vida se le llama biodiversidad. La gran diversidad de especies requiere de un sistema de clasificación que permita agruparlas para su conocimiento y estudio. La taxonomía es la ciencia encargada de esta tarea y consiste básicamente en identificación, clasificación y nomenclatura con
base en los patrones de la sistemática. La sistemática es el estudio de la biodiversidad en la Tierra como un producto de millones de años de evolución, y la taxonomía es una parte de la sistemática. 1. La primera clasificación de la naturaleza fue propuesta por Aristóteles en la antigüedad. Él clasificó a la naturaleza en 3 reinos: mineral, vegetal y animal. Adicionalmente, a los animales los subdividió en aquellos que tienen sangre roja y los que no tienen sangre roja. 2. Un sistema de 2 reinos: planta y animal. En 1735, Linneo publicó Sistema Natural. En esa obra estructuró un método de clasificación por los niveles jerárquicos de reino, clase, orden, género y especie, y aplicó la nomenclatura binomial por género y especie para el estudio sistemático de los seres vivos. 3. Un sistema de 3 reinos: planta, animal y protista. En 1845, Van Siebold publicó un libro sobre microorganismos unicelulares, a los cuales llamó protozoarios. Algunos de estos eran fotosintéticos, pero otros eran capaces de moverse y cazar para alimentarse, por lo que parecía inadecuado clasificarlos ya sea como plantas o como animales. En 1866, con base en un criterio de menor complejidad, Ernst Haeckel sugirió clasificar a todos los protozoarios en un 3er reino, al cual denominó protista. 4. Un sistema de 4 reinos: planta, animal, protista y monera. En 1938, Chatton estudió la estructura interna de diversas células y propuso dividir todas las formas de vida de nuestro planeta en 2 grupos: procariontes y eucariontes. Aun cuando su propuesta no tuvo aceptación entonces, sí estableció diferencias significativas entre las bacterias y los demás microorganismos del grupo protista, en el cual estaban clasificadas. En 1956, Copeland propuso separar a las bacterias de los protistas y agruparlas en un 4 reino, monera, que posteriormente cayó en desuso para dar origen a los reinos bacteria y arquea. 5. Un sistema de 5 reinos: planta, animal, fungi, protista y monera. Antiguamente los hongos habían sido clasificados como plantas. Sin embargo, la investigación sobre ecosistemas forestales llevó a Whittaker a diferenciar claramente las funciones de estos 2 grupos de organismos. Las plantas son productores fotosintéticos y los hongos son degradadores no fotosintéticos. Así, en 1969, Whittaker propuso la adición de un 5.º reino: fungi, el reino de los hongos. 6. Un sistema de 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria, y 6 reinos: bacteria, arquea, protista, fungi, planta y animal. En la década de 1970, Carl Woese centró su investigación en medir las distancias evolutivas entre diferentes especies por comparación de las secuencias de bases de ARNR16S. Más de una década después, al comparar las secuencias de bases de este ARNR procedentes de cientos de especies de bacterias, Woese descubrió que en este grupo estaban incluidos microorganismos que a nivel molecular eran diferentes tanto de las bacterias como de los eucariontes. Por ello, en 1990 planteó la necesidad de definir un nuevo taxón, esto es, un nuevo nivel jerárquico de clasificación, el dominio, que estaría por encima del reino
y propuso reagrupar a todas las formas de vida en un sistema de 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. 1. El dominio bacteria incluye al reino bacteria. 2. Al dominio arquea corresponde el reino de las arqueas. Y 3. Al dominio eucaria pertenecen los reinos de los organismos formados por células eucariotas, es decir, protista, fungi, planta y animal. Tras la propuesta de Woese surgieron otras clasificaciones que rápidamente se fueron invalidando. Sin embargo, algunos autores aún mencionaban el sistema de 6 reinos de Cavalier-Smith, planteado en 1998, que propone al reino cromista para incluir organismos tales como algas pardas, algas verde-amarillas, algas doradas, diatomeas, oomicetos y otros relacionados, y al reino protozoa como un grupo eucariota basal. 7. Un sistema de 2 superreinos, procariota y eucariota, y 7 reinos, arquea, bacteria, protozoa, cromista, fungi, planta y animal. Con base en la información taxonómica del sistema del catálogo de la vida y de una parte de los postulados de Cavalier-Smith, en el año 2015, Ruggiero y colaboradores propusieron una clasificación de 2 superreinos, procariota y eucariota, y 7 reinos. Al superreino procariota pertenecen los reinos arquea y bacteria. El superreino eucariota incluye los reinos protozoa, cromista, fungi, planta y animal. Como se ve, este sistema incluye 2 nuevos reinos, los cuales se pueden describir como sigue. A. Protozoa. Es un grupo basal parafilético con las características eucariotas más primitivas. Suelen ser células sin cubierta rígida, móviles, flageladas o con tendencias ameboides. Son mayormente unicelulares y casi todos los grupos son heterótrofos que se alimentan por fagocitosis. Y B. Cromista. Es un grupo eucariota filogenéticamente cercano al reino de las plantas y constituido por organismos muy diversos. Muchos de ellos son fotosintéticos que contienen clorofila A y C. La mayoría son unicelulares. Esta reciente propuesta taxonómica busca establecer una clasificación más práctica, por lo que los criterios evolutivos y filogenéticos son relativos y en determinados casos se admiten algunos grupos parafiléticos. Como se puede deducir, la clasificación definitiva de los seres vivos está lejos de concluir. No obstante, en la actualidad la genómica está resolviendo el origen de las especies por comparación de genomas completos. Sin embargo, la taxonomía de todas las formas de vida con base en el análisis de secuencia de genomas es tan reciente que las clasificaciones actuales están en constante cambio y en plena expansión. Bueno, entonces, un poquito complicada la historia, no es como para tener un conocimiento general. Desde cuando empezaron en el 300 años antes de Cristo, o sea, estamos en el 2020, hace 2320 años. Aristóteles clasificó a los seres vivos, a los seres de la naturaleza en plantas, animales y minerales, ¿cierto? Solamente 1400 años después, en 1775, apareció un científico, hubo muchos antes, pero no tan importantes, un científico llamado Carl von Linneo, ¿sí? Él fue el primero que propuso la clasificación muy parecida a la que tenemos hoy en día. A partir de ahí se le han hecho
algunas modificaciones. Entre ellas fue la separación de las bacterias del reino protisto. Entonces se abrió un reino para las bacterias. ¿Por qué razón? Porque se estudió que las células de las bacterias y de los protistos eran diferentes. Las de las bacterias no tenían núcleo definido y las de los protistos sí. Entonces, protisto con animales, con plantas, se incluyeron en el dominio Eucaria y las bacterias en el dominio Arquea, bacteria y arquea, ¿no? Bueno, luego vinieron la inclusión de los protistos, más adelante la inclusión del reino fungi, porque primero los hongos estaban dentro del reino vegetal, ¿cierto? Hasta que mirando que ellos no hacen fotosíntesis, sino que ellos son heterótrofos, ellos toman el alimento ya elaborado, entonces los clasificaron en un reino aparte, ¿cierto? Ellos son saprófitas, se alimentan de materia en descomposición, ¿cierto? Y las plantas son autótrofas, fabrican su propio alimento, ¿cierto? Entonces ya llevábamos varios reinos. Más adelante se completaron los 5 reinos, más entonces estaba el de móneras de las bacterias, protistos, algas y protozoos, luego estaba el reino fungi o fungi, plantas y animales, 5 reinos. Luego se determinó que habían 2 dominios sobre los reinos, había un nivel más alto, el de los dominios, Eucaria y el dominio de las bacterias y de las arqueas, ¿cierto? Pero básicamente son 2 dominios, el procariota y el eucariota. Ahora último, se sabe lo del ADN y todo esto, entonces se ha querido sacar, ustedes saben que los protistos son algas y protozoos, ¿cierto? Son muy diferentes, las algas hacen fotosíntesis, entonces han querido separarlos, que haya un reino que se llame el reino cromista, que guarde o abrigue o albergue a las algas, ¿cierto? Y un reino protozoa que guarde a los protistos, ¿cierto? Entonces, se separaría el reino procariota, el reino protisto. El reino protisto se dividiría en 2, ¿cierto? El cromista y el protozoo. Por ahora lo vamos a ver como uno solo, ¿cierto? Protista, ¿listo? Bueno, ¿hay alguna preguntita hasta ahí? ¿Nada? No, profe. ¿Nada? ¿Se durmieron? ¿Qué fue lo que les pasó? ¡Caramba! Nada, profe. Nada de nada. Bueno, vamos a ver porque es que esto no me lo toma aquí para mirar con diapositivas. Bueno, listo. ¿Hay alguna preguntita? Entonces el trabajo que vamos a dejar para el martes, ¿cierto? Va a ser la clasificación de un animal o de una planta, el que ustedes escojan, lo van a clasificar de acuerdo a lo que hemos visto aquí. Vamos a recordarlo nuevamente, ¿cierto? Hemos visto esa clasificación. Entonces decíamos que la taxonomía es la que se encarga de esta clasificación. La ciencia grande se llama la sistemática, que es la que se encarga de clasificar, de estudiar toda esta biodiversidad. Y una partecita de esa sistemática es la taxonomía. Vimos por qué era importante clasificar, ¿no? Para poder estudiar algo de lo que queremos saber. ¿Sí, Santiago? Profe, ¿la tarea tú la envías al grupo? Sí, voy a enviarle, sí, gracias por acordarme, voy a enviarla porque parece que no ven los videos, ¿no? Entonces, bueno, hay unas características sobre las cuales se hace esa clasificación, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos unas características o caracteres taxonómicos.
Veíamos que era morfológico, fisiológico, citológico, ecológico y molecular. De acuerdo a esto, ¿sí?, se ha hecho el estudio de cada especie para saber a qué reino pertenece. Por esa razón, se han ido construyendo nuevos reinos para albergar a ciertos organismos. Por ejemplo, el caso que les contaba de los hongos, que los hongos estaban clasificados dentro de las plantas. Pero al estudiarlo mejor, se sabe que los hongos no hacen fotosíntesis y la planta sí. Y tienen otras características muy diferentes. Entonces abrieron un reino únicamente para los hongos. ¿Listo? Se tiene en cuenta también si son terrestres, acuáticos, qué función desempeñan, cómo funcionan, si respiran por pulmones, por branquias, por tráqueas, todo lo estudian para poderlo clasificar. Bueno, nosotros vamos a clasificar nuestro organismo vivo, organismo animal, vegetal, puede ser un hongo, puede ser, bueno, bacteria, si no, porque ¿dónde me la muestran, no? Bueno, entonces, tienen que tener un dibujo del animal, claro, una bacteria también me la pueden dibujar, y un dibujo del animal o del organismo y la clasificación, ¿cierto? En una cartulina puede ser o en un video y me van hablando como quieran. ¿Listo? La vamos a presentar aquí en clase el próximo martes. ¿Listo? Bueno, ¿con base en qué la vamos a clasificar? En estas categorías taxonómicas. Cada uno de estas categorías se llama un taxón, ¿sí? Taxón. Entonces está la vida, vienen los dominios, ¿cierto? Que son los grupos que son 3, que determinaron que eran 3, ¿cierto? El grupo de las bacterias, el dominio, el de las arqueas y el de los eucariotas. El reino, entonces reino animal, reino vegetal, etcétera, etcétera. Luego del reino viene el filo, que es una división del reino, ¿cierto? Son grandes, por ejemplo, pueden ser vertebrados o cordatas, cordados, y los invertebrados, son 2 grupos grandes. Luego viene la clase, el orden, la familia, el género y la especie. ¿Listo? Entonces veíamos cómo nuestro papagayo tiene aquí la clasificación. Por ejemplo, pertenece al dominio eucaria o eucariota. ¿Por qué? Porque tiene células eucariotas, ¿cierto? El reino es animal. El filo es cordata, chordata o vertebrado, ¿cierto? Pertenece a los vertebrados. La clase dentro de ese filo son las aves. Recuerden que el filo cordado tiene aves, reptiles, mamíferos, anfibios, ¿qué más? Peces. Son 5, ¿listo? Orden, Psittaciforme. Familia, Psittacidae. Género, ara, especie, son 2 nombres la especie. Ara ararauna, ¿cierto? Ara ararauna. Esa es la especie. Y este que es muy parecido, todo está igual, menos la especie. La especie tiene otro nombre, es el ara macao, este de color que parece una bandera, ¿cierto? Son lo mismo, solo cambia la especie. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí este es un loro y este es un papagayo, ¿cierto? Ellos se identifican al mismo reino, el mismo filum, el mismo género, pero están diferentes en las especies, ¿listo? Aquí tenemos, por ejemplo, el del lobo, que es muy parecida al del perro. Entonces, dominio eucaria, reino animalia, filo cordato o vertebrado, clase mamalia, ¿cierto? Porque pertenece a los mamíferos. Orden carnívoro, porque hay mamíferos herbívoros, carnívoros, omnívoros. Familia Canidae, género Canis y la especie Canis lupus. El perro puede ser Canis domesticus, ¿cierto? Entonces cambian con el lobo en la especie, ¿sí? Nosotros
Somos la especie de arriba, ¿no? Reino animal, dominio Eucaria, reino animal. El filum nuestro es cordado, somos vertebrados. La clase somos mamíferos, hasta aquí vamos igual que el lobo, ¿no? Mamíferos. Orden, somos primates. Familia, homínidos. Género, homo. Y especie, Homo sapiens. ¿Cierto? Esa es nuestra clasificación. Y luego entonces viene aquí Emanuel Mesa, luego viene Eduard Chacón, Florian Chacón, luego viene Magnolia Devia. Entonces ya nos estamos identificando, seríamos colombianos, americanos, colombianos, luego duitamenses, del barrio tal, y luego de la familia Mesa, de la familia Chacón, Florian, de la familia, bueno, ¿sí ven? Entonces es una clasificación ya bastante puntual para cada uno. Por ejemplo, estos señores, bueno, esta es la clasificación de una pantera, ¿cierto? Pero con el tigre, por ejemplo, se diferencian en la especie, ¿cierto? El uno es Panthera tigris y el otro es la especie Panthera solamente. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos, uy, ¿a dónde me fui yo? Bueno. Profe, ¿será que me puedo salir? Es que como yo tengo clase de guitarra. Ah, bueno, no me ha dado, qué adelantado en eso de guitarra. No se te olvide el trabajo, ¿no? Clasificar un organismo así como he dado los ejemplos, ¿listo? Sí, profe. Bueno, listo. Ya me sé 2 canciones, profe. Ah, bueno, un día de estos, no, antes de irnos nos da la serenata, o si no, mejor dicho. Bueno. Profe, ahí sí me quedaría muy difícil. Lo que pasa es que no nos han entregado los instrumentos, entonces me quedaría muy difícil. Ah, bueno, tocó para el año entrante, bueno. Pero si algo te envío un video de cuando ya lo tenga, profe. Bueno, listo, va para esa, caballero. Listo. Bueno, que te vaya bien, con mucho cuidado. Bueno, tenemos aquí el dominio o división, entonces eucariota, miren todos los eucariotas. Tenemos el reino, ¿sí? Pongámosle cuidado al colibrí. Está en el dominio o división eucariota. Está en el reino animal, con este montón de animales. Está en el filo vertebrado, ¿cierto? Es vertebrado. Miren los otros vertebrados también. Está en la clase aves, miren con estas aves. Está en el orden apodiforme, ya se va haciendo más pequeño, ¿cierto? Apodiforme, ya son menos. Luego viene la familia Trochilidae, ¿cierto? Luego viene el género Heliodoxa y luego viene la especie que es el de este color y de esta forma, que es Heliodoxa emperatrix, ¿cierto? Ya este pertenece a otra especie, ¿listo? Entonces vamos mirando cómo va llegando hasta lo más específico, hasta el individuo, ¿listo? Bueno, aquí tenemos un resumen de cómo ha sido la historia de esta taxonomía, ¿cierto? Entonces, Linneo en 1735 habló de 2 reinos, vegetal, animal, ya más específico. Otro señor, 100 años después, se integró el reino protisto, ¿cierto? Luego, casi 50 y tantos años, se habló de los dominios, Eucaria y Procaria. Luego se ingresó el reino Monera, porque las bacterias estaban en los protistos y así fue evolucionando. Luego Whitaker en 1969 ingresó el reino de los hongos. Luego se dividió en Eubacteria y Arqueobacteria el dominio procariota, ¿cierto? Y en nuestros días, que es desde 1998, tenemos el reino Monera o bacteria, ¿cierto? El reino protisto, el reino animal, vegetal y de los hongos. Pero actualmente lo último, desde 2015 para acá, se dividió el protisto en protozoa y cromista, que son, los cromistas son las algas
y los protozoas son los protozoarios. Estos dos pertenecían al reino protista y los dividieron, ¿cierto? Y siguen los otros reinos, o sea que actualmente hay 6 reinos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el resumen ya más hablado. Aristóteles los clasificó en animales y plantas. Carl von Linneo propuso el sistema actual de clasificación donde el nombre tiene 2 palabras. La primera es el género y la segunda permite diferenciar la especie. Charles Darwin propuso que las especies evolucionan, cambian a lo largo del tiempo, lo que llamó la selección natural. Y luego viene el avance del ADN, ¿cierto? Aquí tenemos la clasificación, dominios, 3 dominios, el arquea, bacterias y eucaria. Arquea son bacterias más antiguas, ¿no? El dominio arquea y bacteria forman el reino Monera. El dominio eucaria está formado por el animal, el vegetal, el hongo y los protistos. ¿Listo? Y fin, se acabó. ¿Preguntitas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿O todas? ¿Puedes mandar el PowerPoint al grupo, por favor? Sí, sí, claro, con mucho gusto. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, vamos a mirar aquí rápidamente a ver si nos alcanza el tiempo. Es cierto que tenemos 2 horas, ni modo que no nos alcance. Bueno, no se me van a dormir todavía, hágame el favor. Listo. Entonces vamos a repasar en con otras diapositivas. Vamos a mirarlas. Uy, uy, uy. Está esto aquí como... Bueno, listo. Entonces, vamos. Presentación. Listo. Entonces, tenemos los 5 reinos ahí. Monera, las bacterias, ¿cierto? Protistos. Están las algas y los protozoos, que hoy en día se llaman cromistas y protozoos. Los hongos, los vegetales y los animales o metazoos, y los vegetales o metafitas. Bueno, vamos a manejarlo con el nombre fácil que es vegetal y animal. Entonces, aquí tenemos los dibujos. Reino Monera, todo tipo de bacterias. Estas, por ejemplo, y estas se llaman los cocos, coco, y esto, perdón, estos son los cocos y estos son los bacilos, ¿cierto? Cocos y bacilos, son bacterias. El reino protista, entonces están los protozoos que son unicelulares. Aquí tenemos una ameba o amiba y aquí tenemos las algas. El reino de los hongos, miren los hongos sobre la naranja y el reino de los hongos, aquí los hongos pluricelulares, ¿cierto? El reino de las plantas y el reino de los animales, ¿listo? Bueno. Entonces, la semejanza, los grupos en los que se clasifican se llaman taxones. Y tenemos los 5 reinos. Aquí nos habla de la historia otra vez, de cómo se llegó a lo que tenemos hoy en día, que no es lo último, todavía falta más, clasificar más, con más detalles. Posiblemente cuando ustedes terminen de estudiar, entonces por allá en el 2030 digan, de acuerdo al último estudio de don Samuel Fernando Ramírez y del doctor Emanuel Mesa, hoy tenemos tal y tal clasificación. Claro que así es, ¿no? Entonces hay que estudiar mucho porque hay mucho por conocer en la ciencia, ¿cierto? Hablábamos del reino Monera, las bacterias, que son unicelulares, son procariotas y presentan distintas formas, espirales, esféricas, que son los cocos, y los bastones, o, a ver, la espiral también se le dice espirilos, esféricas, cocos, y los bastones, que reciben otro nombre, lo olvidé ahorita, espérenme a ver cómo se llaman, bueno, me acordaré, que son así en forma de bastoncito, así como estas que están aquí dibujadas.
Las bacterias junto con los hongos cumplen un rol muy importante que es la descomposición, son los descomponedores. Según su modo de alimentación, bacterias autótrofas y hay también heterótrofas. Hay bacterias patógenas, es decir, que causan enfermedades y bacterias que nos ayudan a nosotros. Bueno, los protistos o el reino protoctista es lo mismo, son los protozoos y las algas. Los protozoos son unicelulares, son eucariotas, viven en el agua y son unicelulares. Las algas son pluricelulares, también hay unicelulares, viven en el agua, realizan fotosíntesis. En cambio, los protozoos son heterótrofos. Tenemos el reino fungi, que puede ser pluricelular, como estos, como el champiñón, y unicelular, como el moho que ustedes buscaron ahí y sacaron en el pan, ¿no? Que ahorita me acaban de mostrar. Los que faltan, ¿listo? Están las levaduras, que también son unicelulares, ¿listo? Los hongos son descomponedores de la naturaleza, ¿cierto? De todo lo que hay por ahí, de la materia. El reino vegetal, que son pluricelulares o multicelulares, son autótrofos. Hay plantas vasculares y plantas no vasculares, ¿listo? Las no vasculares son tan simples como no tienen unas hojas verdaderas, una raíz verdadera, todo lo realizan a través de las células. Y dentro de estas, entonces, está el musgo, las hepáticas y las antoceras. Y están las plantas vasculares que pueden ser gimnospermas o angiospermas. Gimnospermas cuando la semilla está por fuera y angiospermas cuando la semilla va dentro de un fruto. Y tenemos los animales que se clasifican en vertebrados e invertebrados, ¿cierto? Entonces son las dos grandes clasificaciones. Tenemos dentro de los invertebrados una serie de organismos, están los cnidarios, están los platelmintos, los nemátodos, los anélidos, los equinodermos, los moluscos y los artrópodos, que son los insectos, las arañas y los crustáceos. Luego vienen los vertebrados, que están animales como los mamíferos, las aves, los peces, los reptiles y los anfibios. ¿Listo? Aquí tenemos toda la clasificación. Los virus están a un lado porque no están clasificados como seres vivos, porque le faltan, por ejemplo, poderse reproducir de manera ellos solitos. El virus necesita una célula viva para poderse reproducir. ¿Listo? Entonces aquí tenemos toda la gran clasificación de los reinos, ¿no? Los 5 reinos que vamos a ver por ahora, ¿cierto? Aquí están los cinco reinos, protoctista o protisto. Y tenemos las bacterias. Listo. Bueno, listo. Aquí está todo el conjunto de animales. Los vertebrados y los invertebrados. ¿Listo? Bueno, acá está más clasificación de acuerdo al tipo de fecundación, al tipo de respiración, según tengan extremidades, cuántas extremidades tienen, según la piel, según la alimentación, según el esqueleto, ¿sí? Hay infinidad de clasificaciones, ¿listo? A ver, ¿qué animal les gustaría a ustedes clasificar? Por ejemplo, Un lobo. Juan Pablo Grimaldos, ¿cuál? Perro. El perro. Bueno, ¿y qué otro? El gato. El gato. Bueno, esos son simples. Me gustaría que de pronto se inclinaran por un animal como más complejo, que no conocieran. No, acá. Una serpiente.
Un caballo. Una Un vaca, un cocodrilo. caballo. ¿Qué más? El dragón de Komodo. Ah, el dragón de Komodo. Ese sí está bien interesante, ¿no? Un dinosaurio. Listo. Entonces vamos a dibujar ese organismo. Una planta, por ejemplo, ¿no? La clasificación, vamos a ver si por aquí puedo encontrar la clasificación de una planta. Vamos, a veces tenemos en la casa alguna plantica y no sabemos ni cómo se llama, ¿cierto? Todo ser vivo ahí le dan un nombre, digámoslo, vulgar o común. Vulgar no es que se diga una grosería, ¿no? Sino vulgar es el nombre con el que lo conocemos y sin tener en cuenta el nombre común, el nombre científico. El nombre científico es la clasificación que se da de acuerdo a las características que tenga, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, clasificación de las plantas margaritas. Vamos a ver, unas margaritas. A ver si la tiene. Bueno, vamos a mirar aquí. Listo. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, de una margarita que se me hizo. No, este es el correo aquí. Resultó, bueno, no salió aquí. No. A ver, la miramos aquí, a ver si se puede. ¿Están mirando acá? Sí. Vamos a ver. Señora. Una planta, margarita, clasificación. Listo. Entonces aquí la tenemos. División, o sea, tenemos el dominio, entonces sería eucaria, ¿cierto? El reino vegetal. Luego del reino viene la división que es magnolofita y la clase magnoliopsida. Y la subclase Asteridae, el orden Asterales, y llegamos a las especies, ¿sí? Que hay, por ejemplo, unas que se llaman Bellis perennis, son diferentes clases de margaritas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa clase, se clasifica. Aquí tenemos la taxonomía. Bellis, del latín bellis, ya empleada en la antigüedad por Plinio el Viejo, ¿cierto? Taxones, aquí está, miren toda la clasificación de diferentes especies y todas son margaritas. Aster bellis, Bellis alpina, Bellis armena, Bellis margaritofi, Bellis perennis, margaritofilia, Bellis pusilia, perennis, todas son, habían pensado en que hay tantas clases de margaritas, ni imaginarnos, ¿no? Entonces, asimismo, quiero que clasifiquen un ser vivo. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces, es sencillito. Ustedes van a dibujar el animalito o pegan una fotografía y hacen la clasificación. Eso lo encuentran en internet, pero quiero que me vayan como explicando, saber que sí entendieron. ¿Listo? ¿Profe, le puede hacer como la pirámide? Sí, se puede hacer como la pirámide. ¿Listo? Bueno, Dios mío, aquí vamos. Entonces, esa partecita nos quedó claro para la tareita, ¿listo? Bueno. Listo. Bueno, este no era el que quería mostrarles aquí otra cosa. Historia de la clasificación de los seres vivos. Bueno, me esperan un momentico, yo busco acá, entonces vamos a mirar un poquito esto. Les voy a mandar, les voy a enviar la información para que ustedes la tengan y
y puedan leerla con mayor tranquilidad y mayor allá en sus casitas, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá cómo empezó la historia, ¿cierto? Aquí está. Aquí está nuestro Carl von Linneo, ¿sí? Que tuvo que ver con la clasificación después de Aristóteles. Aquí tenemos también a don Aristóteles. Se me fue don Aristóteles, qué pena con él. Aquí está. Bueno, la clasificación original, luego vinieron otras personas ahí también en su clasificación. Toda la historia que se ha recorrido, hoy la recorrimos en 2 minutos, pero es una historia larga de todo lo que ha ocurrido en la ciencia. No es fácil llegar hasta donde estamos y seguramente habrán cambios aquí. Después vendrán nuevos conocimientos y eso traerá nuevos cambios. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro querido gatico, no lo puedo ubicar aquí, nuestro querido gatico que pertenece a la clasificación, sería muy parecida a ver, aquí está. El Domesticus es el género, ¿cierto? Y, por ejemplo, el lobo es Canis lupus y en cambio el perro es Canis familiaris o domesticus. La pantera o este animalito sería Felis con color y el gatico sería Felis domesticus, ¿sí? Comparten la misma clasificación, pero la especie es diferente, ¿cierto? Entonces le miran absolutamente todo para poder llegar a la clasificación. Aquí tenemos el del lobo, el del perro es, todo esto es igual, solo que la especie cambia, ¿listo? Aquí tenemos el de una planta, el de la naranja, por ejemplo, dominio Eucaria, reino Plantae, filum Magnolifita, todas pertenecen a las magnolifitas, y clase Magnolifida, orden Sapindoles, familia Rutacea, género Citricus, especie Citrus, y luego vienen las subespecies, entonces tenemos la naranja Tangelo, la naranja valenciana, Citrus sivensis, es el nombre científico de la naranja, ¿cierto? Entonces eso es lo que quiero que hagamos en un trabajito, ¿listo? Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? ¿Hasta ahí? Bueno, listo. Quiero que miremos entonces las Olimpiadas de ayer, cómo nos fue, qué contestaron, cómo les pareció, no me han contado. En la primera evaluación, eso involucraba matemáticas. Bueno, sí, ¿por qué razón? Porque hay muchas cosas que nos sirven de la matemática para contabilizar y contar en naturales, ¿cierto? Entonces, no es exactamente matemática, son ejercicios de razonamiento matemático, ¿cierto? Que nos ayuda a abrir un poquito la cabecita, la inteligencia para lograr sacar conclusiones y poder resolver problemas, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosita por ahí? Nosotros habíamos visto este temita, ¿cierto? Hicimos el repaso de esto aquí mirando. Entonces, bueno. Bueno, esto también se los voy a enviar para que hagamos un trabajito de esto. Listo. Entonces vamos a mirar
Ahora sí, nuestra evaluación, ¿dónde está? No la tengo acá. ¿Les quedó difícil? No, yo no creo. Súper fácil estaba, ¿cierto? ¿O no? Algunos estaban difíciles, Profe, estaban fáciles. aunque la Bueno, mayoría estaban fáciles. la mayoría estaban fáciles. ¿Por qué? Porque es de necesito tener el conocimiento y poder analizarlo, ¿cierto? No es solo saber, por ejemplo, qué es la célula, sino saber aplicar ese conocimiento, para qué me sirve y en qué momento lo puedo utilizar para resolver un problema. ¿Listo? Bueno, es esta, ¿no? ¿Sí la recuerdan o no? Sí, señora. Bueno, listo. La primer preguntica. La primer preguntica que nos decía. Ay, la pasé. Bueno, ¿quién quiere leerla, por favor? Yo, profe Samuel Ramírez. Samuel Ramírez, léela, por favor. Las características de los ecosistemas es la permanente interacción que existe entre sus diversos componentes. De acuerdo con esto, no es correcta afirmar que Bueno, listo, gracias. Bueno, esperemos un momentico. Entonces, las características con los ecosistemas es la permanente interacción que existe entre sus diversos componentes, ¿cierto? ¿Dónde están esos componentes? ¿Cómo se relacionan? Y eso da las características del ecosistema. Nos pedían una respuesta negativa. No es correcto, una respuesta que no es lo correcto frente a esas, a lo de los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, la primera, los seres vivos dependen del medio. La segunda, las relaciones en los ecosistemas se establecen solo entre los diferentes elementos vivos. Hay que mirar lo que no es correcto, ¿cierto? Los seres dependen del medio, eso es correcto. Entonces, esa no nos sirve, ¿sí? Bueno, vamos a mirar a otra. Los factores bióticos, o sea, la parte viva del ecosistema y las relaciones entre ellos forman los ecosistemas. Eso es correcto, ¿cierto? Estamos buscando una que no sea correcta. El medio se modifica por la actividad de los seres vivos. Sí, señor. Se puede cambiar. Tampoco es la que buscamos. Entonces, ¿cuál nos queda? La B. Las relaciones en los ecosistemas se establecen solo entre los diferentes elementos vivos. Esa es la que no es correcta. ¿Por qué? Porque las relaciones en los ecosistemas se establecen entre seres vivos y seres no vivos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. La B, muy bien. La B. La B es la que no es correcta. La A, la C y la D son correctas. Entonces buscábamos la no correcta, es la B. ¿Listo? Fácil, lo que pasa es que hay que leer bien. Profe, entonces la D también era correcta. A ver, espérenme un momentico. La B, la D, el medio se modifica por la actividad de los seres vivos. Claro que es correcto. Un ser vivo, de hecho, nosotros, no es correcta como respuesta. Es que miren, de acuerdo con esto, no es correcto afirmar. Hay una sola que no es correcta. Y esa era la que teníamos que marcar, porque nos piden marcar la que no era correcta. ¿Sí? ¿Ahora sí me entienden? La A está bien, es correcta. La C es correcta. Y la D es correcta. Están de acuerdo a lo que es un ecosistema. Entonces, la B es la única que no es verdad con respecto a los ecosistemas. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Se fueron? Entonces, señor Jaime, si usted contestó esta es correcta con los ecosistemas, pero es que me pedían una que no es correcta. Que no es correcta. O sea, como
como una falsa, ¿sí? Por ejemplo, si me dijeran, ¿qué no es correcto con respecto a los estudiantes de 6-7? A, son buenos estudiantes. B, son responsables. C, son buenos amigos. D, son mentirosos. Entonces, ¿cuál no sería correcta? Son mentirosos, ¿cierto? Las otras serían correctas. Sobre todo, bueno. Listo, vamos con la otra. La segunda. En una población de aves, tanto el macho como la hembra cuidan a las crías. Eso se llama cuidado parental. Si se remueven experimentalmente a los padres, o sea, quitan a los padres, en algunos nidos, podría esperarse que en los demás nidos que se encuentran en condiciones normales, o sea, con los padres, es decir, hay unos nidos, todos están con padres. Quito los padres de unos nidos y dejo otros con padres. Entonces, si quito los padres de un nido, ¿qué puedo esperar? A, que las crías se alimenten mejor. B, que haya mayor mortalidad por depredación. C, que disminuya la infección por parásitos. Y D, que aumente el porcentaje de crías que sobrevivan. La segunda. ¿La B? Sí, señora. Que haya mortalidad. Pero en los otros nidos, podría esperarse que en los demás nidos que se encuentran en condiciones normales, o sea, tienen a los papás ahí, no los que quedaron solos, ¿sí? La D. La D, que aumente el porcentaje de crías que sobreviven, ¿sí? En los que están en condiciones normales con sus papás. Ellos van a sobrevivir en mayor cantidad. Eso es lo que uno esperaría con ese experimento. ¿Listo? La teoría celular argumenta que la célula es la unidad funcional fundamental que realiza funciones vitales como la respiración, la circulación, la excreción, estructura y reproducción para perpetuar la especie. De toda esta información podemos afirmar que la célula es la unidad que origina una gama de seres vivientes. O sea, que me pedían que buscara la que reúne todo, ¿cierto? La célula es la unidad de vital importancia en las reacciones metabólicas de un organismo. La célula es la unidad funcional, estructural y reproductiva de los seres vivos. La célula puede generar nuevas vidas diferentes a la célula madre que la originó. ¿Cuáles contestaron? ¿Cuál contestaron? La C. La C, perfecto, la C. Muy bien, la C reúne todas, ¿listo? Con la siguiente información responde. Observa el peso de algunos animales. Uy, están más gorditos que yo. 4.086 kilogramos, 377 kilogramos, 1.500 kilogramos, 157 y 10.000 kilogramos. Santísimo. La suma de los dos animales menos pesados es. ¿Cuáles son los dos menos pesados? La D, profe. El oso polar y el león. Y el león. Entonces, ¿estos dos cuántos suman? 7 y 7, 14 va una, 7 y 5, 12 y una, 13 va una, 3 y una, 4 y una, 5. 473. 534. Eso es. 534. La D, muy bien. Facilísima, ese era un regalo. Bueno, resulta que las focas son mamíferos, reino animal, filum vertebrado, ¿cierto? Tenemos, uy, se me olvidó el otro, filum, familia mamífera, ¿cierto? Y llegamos a la foca. Viven en las zonas costeras de la mayor parte del planeta y se alimentan principalmente de peces. A continuación se muestran las características de las focas y el lugar donde habita. Ahí está. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la presencia de extremidades cortas y planas en las focas es una adaptación que les permite vivir en zonas costeras porque estas les sirven para las paticas cortas, las aletas, ¿no? Nadar con mayor facilidad en aguas costeras.
correr en la arena a gran velocidad, tomar a las crías de las extremidades y llevarlas así de la manito para que no se pierdan. No me las imagino. Bueno, saltar muy alto en el suelo para atrapar alimentos de los árboles. Entonces, ¿para qué le sirve? La A. Porque La A. la A, profe. Para Porque nadar, muy bien, la A, para nadar con mayor facilidad en el agua de las zonas costeras. Las focas en tierra son muy torpes para caminar debido a sus pequeñas extremidades. Muy bien, la A, muy bien. Aquí tenemos la mitocondria, ¿cierto? Se ha catalogado como la central energética de la célula, es la estructura fundamental en el proceso respiratorio. Se espera que la eficiencia de esta sea mayor cuando se eliminen sustancias de desecho como agua o gases respiratorios, se realicen procesos de división celular, se incorporen sustancias a la célula o haya secreciones de sustancias. ¿Cuál? Si es una central energética, funciona más cuando le echan combustible, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo será echarle combustible? Incorporar sustancias a las células, ¿cierto? Entonces, la respuesta es la C. Ahí sí me quedó como que la C porque no sé, ¿cierto? No sé por qué no me la sé. La C porque no me la sé. Bueno, la siguiente, entonces esta es la C. ¿Cuándo se incorporen sustancias a la célula? Muy bien, hay unos jugando ahí. Un tejido es el conjunto de células con las mismas características que desempeñan una función común. Por ejemplo, el tejido nervioso tiene como función recibir y transmitir un estímulo. Un organismo se considera pluricelular cuando las células que lo integran son especializadas, es decir, tienen la capacidad de desempeñar funciones metabólicas específicas, además de las comunes a todas las células. De la anterior información podemos concluir, todos los seres vivos conforman tejidos. ¿Eso es cierto? Sí, señora. ¿Sí? Sí, profe. ¿Una bacteria tiene tejidos? No, profe. Ah, Digo que la E. solamente los pluricelulares, ¿no? B, los organismos unicelulares y pluricelulares inferiores no contienen tejidos especializados. Los organismos pluricelulares son los únicos en formar tejidos especializados. Las plantas y hongos no forman tejidos especializados, eso es mentira. Entonces la respuesta es la C. La C. ¿Listo? Los organismos pluricelulares son los únicos en formar tejidos especializados. ¿Listo? Bueno, aquí. A continuación se describe la relación ecológica existente entre dos organismos, el hongo y la planta. Algunos hongos a través de las raíces les proveen nutrientes a las plantas, mientras que las plantas le brindan al hongo azúcares necesarios como fuente de energía, ¿cierto? Entonces, es como si una persona le trajera pan a otra y la otra le diera chocolate, ¿cierto? Para comerse el pan. Esa es una ayuda, es un mutualismo, ¿cierto? Ambos se ayudan. De acuerdo con lo anterior, ¿cómo es la relación ecológica que se da entre el hongo y la planta? Solo el hongo se beneficia. ¿Sí o no? No, profe. Solo, No, profe. solo la planta se beneficia. No, profe. Tanto el hongo como la planta se benefician. Sí, profe. Aprende la Sí, lectura. profe. Sí. El hongo se beneficia y la planta se perjudica. No, profe. La C, ¿cierto? La C. Listo. Señora. Bueno. Listo. La C, muy bien. Seguimos. En las plantas, ¿me leen por favor ahí que no alcanzo a leer? ¿En las plantas qué?
Profe, ¿qué dice la tercera? Profe, es que solo vemos la primera. Sí, Solo profe. la primera, profe. Sí, profe, En solo las estamos viendo la plantas, primera. profe, en las plantas el colénquima está constituido por células vivas de forma generalmente prismáticas, cuyas paredes están engrosadas por depósitos sucesivos de celulosa. El esclerénquima está constituido por células muertas, cuya membrana provoca la acumulación de una sustancia llamada lignina. El parénquima está formado por células de forma estrellada y poliédricas, algunas de las cuales son especializadas en secreción y excreción. Analiza la información anterior, podemos decir que los tejidos anteriores corresponden a A. Tejido de formación. B. Tejido meristemáticos. C. Tejidos vasculares. D. Tejidos de relleno. ¿Cuál es? Ay, ay, ay. ¿B? B, tejidos meristemáticos, meristemáticos, ay, ay, ay. Bueno, aquí, este simpático ciempiés tiene 42 patas. El ciempiés levanta 3/7 de sus patas. ¿Cuántas patas levantó? Profe, 18. 18. 18, profe. 18 patas. Muy bien, 18 patas. Muy bien, 18 patas, listo. Era sacarle a 42, 3/7, ¿no? 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 126 dividido en 7, ¿cierto? Me da 18. La respuesta es C. Muy bien, la C porque no sé. Cuando un ser humano sufre un tirón, ¿cierto? Puede ser debido a un cambio de posición. Cuando uno voltea y queda ahí como repentino o un ejercicio realizado sin previo calentamiento. Esta situación permite sugerir que se afectó el tejido visceral del cuerpo humano, se afectó el tejido muscular, se afectó el tejido óseo. La estructura del organismo no está diseñada para estos movimientos. ¿Cuál es la respuesta? Profe, la B, que se afectó el tejido muscular. Entonces es la B, muy bien, se afectó el tejido muscular, sencillito, ¿no? La B, se afectó el tejido muscular. Muy bien, para cubrir un terreno cuadrado de 90 centímetros de lado con baldosas cuadradas de 10 centímetros de lado, se utilizan ¿cuántas baldosas? profe, no, solo estoy viendo la primera diapositiva. ¿No estás viendo solamente la primera? Sí, Sí, señora. profe. Yo también. ¿Por qué? Tienes dos Sí, abiertos. profe, yo igual. Ahora sí, ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, profe. Espéreme a ver, porque están viendo solamente, no me habían dicho, yo no los... bueno, vamos a mirar. Profe, que te ha escuchado tragado toda la reunión. ¿Sí? ¿También? Ay, Dios mío. Eso no. No, ahí sí se le escucha bien. Ahí se te escucha bien, profe. Bueno, Profe, a ti se te escucha bien. bueno, entonces volvamos un poquito atrás, pero pues ya nos repetimos porque si no, ¿cómo hacemos? Ahí tenemos la primera, ¿la están viendo? Sí, profe. Señora. Ahora Sí. sí. La segunda. No, señora. La segunda, ¿ya? No, señora, creo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. La tercera. Ya, listo. La se ve. cuarta. Ya. La quinta. La sexta. La séptima. La octava. La Ya. novena. Ya. La décima. Ya. Ya. Espérenme un momentico. La décima. La 11. La 12. Íbamos en la 12, ¿cierto? Sí, señora. Para cubrir un terreno cuadrado de 90 centímetros de lado con baldosas cuadradas de 10 centímetros de lado,
¿cuánto se utiliza? 90. 90. 90 será. No. B, profe, 81 baldosas. 81 baldosas, B. ¿Cómo lo hiciste? ¿Mm? 90 se divide entre 10 y 10 por menos. 81 baldosas, ¿cierto? 90 se divide por 10 y por cada lado se multiplica por 9 y da 81. 9 por 9, 81. 81, sí. Sí, es la respuesta B. Muy bien, la B. Listo. Vámonos con la 13. La sudoración a través de la piel es útil ya que ayuda a eliminar sales corporales y ayuda a enfriar el cuerpo. Por lo tanto, también tiene funciones propias del sistema que... circulatorio, excretor, endocrino, inmunológico, ¿de cuál? ¿Circulatorio? ¿Excretor? Excretor, la B, excretor. Bueno, la siguiente información, bueno, actual del mono tití gris. Bueno, aquí está toda la información. ¿Por qué denunciar la compra del mono tití ante las autoridades? Perdón, ¿por qué denunciar la compra del mono tití ante las autoridades se considera una estrategia para evitar la extinción del animal? ¿Por qué razón? Entonces, porque evita que los monos aprendan costumbres de los humanos, porque reduce el precio de venta de los monos capturados, porque pone tras las rejas a las personas que venden comida para monos y porque desestimula la caza indiscriminada la D, muy bien, la D, muy bien. Ahora, bueno, Juanita lee una revista, en una revista que el número de osos pandas salvajes en el mundo ha disminuido durante los 2 últimos años. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas relacionada con la disminución de panda puede orientar una investigación en el área de ciencias naturales? ¿Cuál creen ustedes? La A. Yo digo que la C. La A. ¿Qué cambios de ecosistemas donde habitan los osos panda han causado disminución en cantidad? ¿Cierto? Esa es la respuesta, la A. Muy bien. Uy, nos faltan muchas. El fenómeno de sudoración excesiva durante un día caluroso en tierra caliente se debe principalmente a una necesidad interna del cuerpo de... C, bajar la temperatura corporal. Muy bien, C, bajar la temperatura corporal. Muy bien. ¿Está bien todavía? La C, muy bien, bajar la temperatura corporal. Un grupo de estudiantes quiere saber si el tiempo que tardan las canicas, esas bolitas, en caer cambia al variar el color de, por favor me leen, que no alcanzo a ver ahí. Porque sí, porque están utilizando canicas diferentes, masas se utiliza tiempos iguales. Bueno, aquí están los de la misma masa, pero de 6 diferentes colores. Desde una altura de 10 metros y midieron el tiempo promedio que tardaban en caer. Los resultados de la muestra en la tabla son, aquí están. ¿Qué pasó con ese tiempo? Todo es que acá en lo mismo. El tiempo es igual, ¿cierto? Basado en estos resultados, concluyeron que el color de la canica no afecta su tiempo de caída. ¿Son suficientes los resultados mostrados para llegar a esta conclusión? Sí. ¿Sí? Sí, la A, muy bien. Sí, porque tomaron canicas de varios colores y obtuvieron tiempos iguales para cada una. No porque no tomaron la temperatura, pues eso no nos interesa. Sí porque se utilizaron canicas de diferente masa y se obtuvieron tiempos iguales. No porque la altura que tomaron para dejar caer las canicas fue diferente. Entonces la respuesta es la A. La A, ¿cierto? Bueno, por ahí hay uno distraído. Bueno, en un bosque donde vivían zorros, zanahorias y unas aves de rapiña,
de carroñeras. Profe, ¿qué pregunta es? Qué pena. Esa es la pregunta 18. La 18. Entonces, resulta que disminuye la cantidad de zanahorias. Entonces, pregunta, ¿qué le pasarían a los zorros? Disminuiría la población porque disminuirían los zorros, porque la población de conejos no tendría suficiente zanahoria para alimentarse. Se mantendrían igual porque los zorros no se alimentan de plantas de zanahoria. La B, profe. La B, profe. La A, profe. Estarían La A, profe. La respuesta es la A. Disminuirían los zorros porque la población de conejos disminuiría, ¿no? O se acabaría porque no tendrían con qué comer. Si no se pueden alimentar, los conejos mueren. ¿Y de qué se alimentan los zorros? Entonces empiezan a morir de hambre, ¿cierto? Entonces la respuesta es la A. Listo. Ay, no, ya empezamos aquí, a alguien se le había olvidado, ¿no? Bueno, listo. No, por favor, no, porque entonces no seguimos con esto. Ya. Bueno, entonces ya vamos a acabar. Porque... Mostrar participantes que rayan la pantalla y ahí aparece el nombre. Bueno, aquí. Listo. Bueno, aquí. Entonces, la sangre es un tejido vivo formado por líquido y sólidos. La parte líquida llamada plasma contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El tipo de tejido al que pertenece la sangre es... ¿Qué tipo de tejido? La D, profe. La D. Tejido conectivo. La D. Muy bien, mire, el que está rayando ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Bueno, posiblemente a ustedes les hagan una prueba del ministerio y este es un ensayo, ¿cierto? Entonces hay que estar pilas por eso. Listo. ¿Cuántos cuadrados diferentes puedes contar en el dibujo del joven hindú con turbante? 11. 11. Yo 7, profe. Yo conté 7, profe. ¿Yo puedo contarlos? ¿Puedo señalar? Yo conté 9, profe. 7, profe. 9. Yo 11. 2, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este grande, 10. Y este más grande, 11. Las respuestas son 11. Muy bien, 11. Bueno, 11, listo. El sistema nervioso autónomo regula las acciones involuntarias en las cuales uno no tiene nada que ver. Por tanto, podemos esperar que actúe sobre los siguientes órganos, excepto, o sea, era el que no actuaba. Sobre los músculos esqueléticos, músculo cardíaco, los bronquios, las glándulas endocrinas. ¿Sobre cuál no actúa? La C, profe, los bronquios. La C, profe, porque la bronquios en el pulmón. Nos podría dar un infarto. Los bronquios. Mire, escúcheme. El sistema nervioso autónomo regula las acciones involuntarias, lo que yo no puedo mover conscientemente. Por tanto, podemos esperar que actúe sobre los siguientes órganos, menos sobre cuál. Las glándulas endocrinas, yo le digo, oiga, muévanse. No, ¿cierto? Ellas se mueven solas. ¿La A, profe? Exactamente, la A. Los bronquios yo no los puedo hacer mover, ¿cierto? Ellos se mueven solitos. El corazón tampoco, él se mueve solito. Entonces es la A, sobre los músculos esqueléticos. Ahí sí yo puedo moverlos como yo quiera, ¿cierto? Bueno, siguiente, yo veo esto como grave. Bueno, la figura ilustra una zona de cultivo de vegetales donde se presentan fuentes de contaminación que afectan un río cercano, ¿cierto? ¿Por
qué regar los cultivos con agua de ese río puede ser perjudicial para la salud de la población? ¿Por qué? Porque los cultivos se demoran más tiempo para cosecharse, porque los contaminantes del agua quedan en las plantas del cultivo. La B. La B, muy bien. La B. La B de burrito, la B, muy bien. Bueno, un grupo de estudiantes pregunta cuántas especies de depredadores tienen algunos insectos. Los resultados son estos. A partir de la pregunta de investigación y los resultados obtenidos por los estudiantes, ¿cuál de las siguientes opciones es una conclusión coherente con la información suministrada? Entonces, la conclusión, yo puedo concluir, las mariposas tienen mejor sabor que los escarabajos. ¿Puedo saber eso? No, profe. No, porque no sé, ahí no dice esa información. Las lagartijas se alimentan de aves y roedores. No. No. ¿Los roedores comen gran variedad de mariposas? No. No, profe. Entonces lo único que puedo saber es que en conclusión que los grillos son... La B, profe, la B. La B, muy bien, la B. Listo, la B. Yes. Y vamos... ¿Una asociación de qué? Léame, por favor, alguien. Yo, profe. Léelo. Una asociación entre organismos de dos especies diferentes se denomina simbiosis. Y una de las especies se perjudica en la relación. Esta simbiosis se llama parasitismo y las dos se benefician mutualismo. Los siguientes constituyen ejemplos de este tipo de relaciones. Primero, un insecto que poliniza una planta y a la vez consume su néctar. Segundo, las plantas que viven en un perro, las pulgas. Tercero, las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino. De acuerdo con lo planteado, podría decirse que A. 1 es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo. B. 1 y 2 son ejemplos de mutualismo y 3 de parasitismo. C. 2 y 3 son ejemplos de mutualismo y 1 de parasitismo. D. 3 es un ejemplo de mutualismo y 1 y 2 de parasitismo. La A. La A. La A. Sí, la B, profe. La B. La C. La D. Es la B, profe, la B. La D. La B. Bueno, van a escuchar. Mutualismo es cuando, o sea, todo se llama simbiosis. La simbiosis puede ser mutualismo o parasitismo. Mutualismo cuando las dos especies se ayudan, ¿cierto? Parasitismo cuando una especie se beneficia y la otra se perjudica. Entonces dice, uno es un ejemplo de mutualismo. Imagínense, un insecto poliniza la flor, le lleva el polen para que se forme la semilla, eso es ayudarla. Y el insecto toma el néctar de la flor, también se beneficia. Los dos se benefician, ¿cierto? En cambio, las pulgas que viven en el perro, solo la pulga se beneficia, el perro se perjudica. La ameba que vive dentro de nuestro intestino se beneficia a ella, nosotros nos perjudicamos. Entonces, ¿cuál es la correcta? 1 es un ejemplo de mutualismo, 2 y 3 es parasitismo. La A, muy bien. Bueno, vamos a darle un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Profe, ¿en cuál pregunta vamos? Es que se me fue en internet. Vamos en la 24. Creo. Gracias, profe. Bueno, unos estudiantes querían saber si los huevos de rana pueden pasar a la etapa de renacuajos en agua a diferentes temperaturas. Metieron un número inicial de huevos en acuarios con 3 temperaturas distintas y contaron el número de renacuajos después de 20 días. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas de datos le permitirá a los estudiantes realizar un registro adecuado de su experimento? La A, profe.
Entonces, temperatura del agua, número inicial de huevos y número de renacuajos. La otra Sí, es profe. número inicial de huevos y número de renacuajos, no sirve para nada. Día y número de renacuajos, tampoco. Día, número inicial de huevos y número de renacuajos, no, nos falta la temperatura. Entonces, la respuesta es la A. Ah, profe. Muy bien, la A. Yes. Ahora aquí, un grupo de estudiantes, bueno, para un experimento, quería elegir algunos materiales. Y de acuerdo a esta tabla, entonces los reunió primero, los clasificó y luego eligió el agua, la arcilla y el aire. ¿Por cuál característica los escogieron? Porque se encuentran en la naturaleza, profe. Muy bien, la C, porque se encuentran en la naturaleza. Bueno, la otra, resulta que una niña tenía una hipótesis. Una hipótesis es una explicación, pero que yo tengo que comprobarla. Decía que una tela que ella tenía, que la tela 2 absorbía más agua que la tela 1. Para comprobar esa hipótesis, sumerge los dos pedazos de tela en igual cantidad de agua por un mismo tiempo y mide la cantidad de agua que absorbió cada tela, ¿sí? Si la hipótesis de Catalina fuera cierto, ¿cómo deberían ser los resultados? Ella dice que la tela 2 absorbe más agua que la tela 1. ¿Aquí qué dice? La A. La A dice, miren, la A dice cantidad de agua. La A dice que la tela 1 absorbió menos y que la tela 2 absorbió más, ¿cierto? Aquí no alcanzo a leer. La tela 2 absorbe menos, profe, menos. Entonces esta no sirve. Aquí es la C, profe. Aquí es la C, profe. La C, profe. La C, profe. Esta dice que las dos absorbieron lo mismo. Esta dice que las dos absorbieron lo mismo, poquita. Y la C dice que la 1 absorbió más y la 2 menos. La respuesta es la C. La C. Bueno, y 28. Ciertos organismos se valen de la mitosis para reproducirse asexualmente y producir descendientes con características idénticas a las de la madre. Esta reproducción asexual por mitosis no ocurre en bacterias. Bacterias sí ocurren. Las bacterias y las algas unicelulares. La C, muy bien. En aves, reptiles y mamíferos. ¿Profe? No ocurre la reproducción asexual. A ver, me ponen cuidado que están allá como dispersos. Aves, reptiles y mamíferos no hay reproducción por mitosis. No se parte la célula para dar otro individuo. Se parte para reparar las células del cuerpo. En cambio, las bacterias y las algas sí, las algas unicelulares, la levadura, de pronto la estrella de mar, los ciliados, estos son protistos, que son unicelulares, se reproduce por mitosis para dar un nuevo organismo. Entonces la respuesta es la C. Hoy tengo miedo que esas respuestas hayan estado muy regular. La C. Muy bien. La evolución de los seres vivos, la complejidad en sus sistemas y la diversificación de los mismos en el planeta se ha debido principalmente al originarse. ¿Ve? La B, profe. la aparición de organismos pluricelulares. Muy bien, la B. Y la última. La B. La B. La B. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dicen? Tacha la figura que se ve. Tacha la figura que se ve. La B, profe, la B. Miras la figura desde arriba. La B. La B. La B, profe. Muy bien. Y ahí finalizamos nuestra actividad. No era muy difícil. Yo no sé
qué ha pasado. Bueno, se dieron cuenta que no se nos cortó que no se cortó el internet y terminamos las 2 horitas. ¿No se dieron cuenta? ¿Te dieron esta? ¿Te dieron los 20, 40 minutos? Son las 3:50. Profe, ¿quieres saber cuánto tiempo llevamos en la reunión? Sí, ¿cuánto llevamos? Llevamos hora 1 minuto 37. ¿Cuánto? 1 minuto 37. 1 hora y 37. 1 hora y 34 minutos. 1 hora y 34. Ya 35. Sí, y ya van a ser las 4. Entonces, trabajamos mucho hoy. No se les olvide clasificarme al ser vivo y nos veremos en la próxima clase. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Envíenme los Gracias, trabajos. profe, por la clase. Luego, profe, que le vaya Profe, bien. bendiciones. Adiós, Bueno, profe. amén. Gracias, lo mismo. Chao, los quiero mucho. Cuídense. Chao, profe. Bye, bye.